30 del día lunes, 8 de junio ya, el Mundial se acerca cada vez más rápido, ya la vimos jugar a la selección y nos entusiasmó. Próximamente su último ensayo para el Mundial seguramente nos terminará de dar el entusiasmo y la fuerza para alentarla hasta último momento. Nosotros somos Actualidad al Palo, el resumen de información que solemos dar a mediodía acá, en la 1020, en la radio que se ve y se siente. Actualidad al Palo, junto a Jorge Ariel Rodríguez, José Pepe Núñez, Alejandra Aranciba, quien les habla es Roberto Pugliese, y les cuento que a esta hora de la mañana, a pesar de que amaneció bastante frío, ya la temperatura se parece bastante a la época del año. 12,4 es una temperatura ideal de otoño. No va a subir mucho más. La máxima para hoy está pronosticada en 15 grados. Dicen que va a ser una semana realmente fría. Durante toda la semana las temperaturas no superarán los 15 grados y el viento sur está a 15 kilómetros en la hora. Está un mediodía diáfano, claro, hermoso, porque la visibilidad es de 15 kilómetros. Así que ideal para comenzar esto, que es un espacio destinado a formar una mirada crítica, un pensamiento crítico respecto a la realidad, para saber lo que nos pasa con lo que pasa. Seguramente en el día de hoy habrán novedades a lo largo de la tarde que también se las comentaremos. Este fin de semana fuimos atravesados por un hecho cultural, musical muy importante, un ídolo, un ícono de la música nacional de los 80 que acompañó a distintas generaciones, falleció y se produjo un hecho realmente importante, un sepelio que congregó a cientos de miles de argentinos que lo despidieron, inclusive entre medio de la lluvia, con distintos asistencias a lo largo de todo el país, porque acá, sorprendidos los sanjuaninos veían como los fanáticos de El Indio, que de él se trata, y de los Redonditos de Ricota, de los fundamentalistas del aire acondicionado, como fue su última banda, lo despedían con su música acá en la Plaza 25. Ayer dice que más de 300.000 personas se convocó su partida y bueno, un poco de eso vamos a hablar, pero vamos a hablar de además de nuevo una manifestación de la universidad reclamando esto que no se termina de resolver, que es la financiación, el aumento de salario para todo el personal docente, la recomposición de los saberes, un aumento salarial y además el gobierno nacional no da ninguna respuesta a la cantidad de reclamos que hace la comunidad universitaria. En San Juan es acompañada por la sociedad en su conjunto, pero ya empieza a haber cierta preocupación por los padres de los alumnos de los colegios preuniversitarios, colegio central universitario, escuela industrial, escuela de comercio. Porque, primero escuela de comercio, después las otras dos. Primero la de comercio, dice acá nuestro querido amigo, que ya lo vamos a presentar y vamos a hablar de temas que son realmente interesantes, porque ya son muchos los días que se pierden de clase, los chicos ya empiezan a perder la calidad educativa que caracteriza a estos colegios, así que la ecuación entre el reclamo y la asistencia a clases para que no haya reclamo de los padres de los alumnos se convierte en una cuestión bastante compleja de resolver para dejar a todas las partes contentas. Bueno, les contaba que la universidad nuevamente va a hacer un paro entre el 16 y el 20 de junio. Esta acción fue confirmada por el Sindicato de Docentes Universitarios y por la Asociación de Docentes Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional, ADICUS. Esto se enmarca dentro de un plan de lucha y de reclamos por la discusión salarial y entre ellos se prevé además una convocatoria a nivel nacional frente al Palacio Pisurno, que supo ser la sede de un Ministerio de Educación que era orgullo para la Argentina. Hoy ha quedado el Palacio y algunos personajes y burócratas ahí adentro que lo único que saben es decir no hay plata, casi a coro, siguiendo esta letanía presidencial
cada vez que se les reclaman algunos derechos y algunas reivindicaciones del sector docente. Pero antes que otra cosa, vamos a hablar directamente de algo que la semana pasada generó una sorpresa primero y luego un hecho político que merece el análisis porque no sé si es la primera vez que ocurre y en el ámbito político, en el ámbito económico tiene repercusiones. ¿De qué se trata? De este anuncio que hizo el gobierno de la emisión de bonos para obtener un dinero a través de un préstamo internacional de hasta 600 millones de dólares. Hoy lunes, como siempre lo hacemos, está con nosotros nuestro querido amigo Luis Abeta, con el cual hablamos de economía. A veces nos quejamos con él de lo que pasa y él estoicamente la cara, casi el nombre del gobierno nacional aquí en el estudio, pero él no tiene nada que ver con eso, simplemente tiene la mala costumbre de decirnos la verdad. Así que Luis, bienvenido. Sé que ha estado complicado de salud porque te agarró el resfrío este bicho que anda dando vuelta, anda dando vuelta y que hoy lo tiene muy comprometido a Pepe Núñez. Pepe Núñez, esta mañana me hicimos una comunicación en Zoom con él, está con la frazada a la altura del cuello y con una voz que parece de ultratumba. De ultratumba. Acá están los chicos que andan repartiendo figuritas. Las figuritas que no me tocó ninguna todavía. Son tan escasas de conseguir. Panini creo que es la empresa que las distribuye y las vende. Pareciera ser que es un éxito absoluto. Hay más interés en la figurita que en el propio mundial. La verdad que sí, es una situación, lo estoy viendo siempre en Reels de Instagram, el tema de las figuritas, y es tan grande el éxito que ha tenido que han tenido que ir a comprar a Chile muchos revendedores. He visto que han comprado porque en Chile sale la tercera parte que acá. Viejo, se hacen acá. ¿Ah, sí? Panini es nacional. Claro, y las venden ahora por las plataformas también. Sí. Había una promoción en esta plataforma de compra y venta tan famosa de color amarillo, una cantidad de sobres por una promoción. Digo, sí. Ya no hace falta ir al kiosco. Se ve que 50 por 100.000 pesos. Sí, alrededor de 2.500 pesos el sobrecito, sí. Que es el valor estimado de mercado, porque en algunos lugares se ven. Esperemos que sean auténticas, porque también han pescado un montón trucha. Claro, ¿qué otra cosa podemos hacer los argentinos? Que aprovechar y hacer en todo el planeta. El problema está que es todo el planeta el que tienen que distribuir. Bueno, pareciera ser que los alcances del entusiasmo no fueron previstos por esta empresa. Sí. Sin embargo, el mundial, yo no sé si pasa en todo el mundo o solamente en Argentina. Por los costos, digo, no hay ese entusiasmo que. Está bien que las comparaciones son odiosas y que no son los mismos momentos y circunstancias. El mundial anterior, inclusive había una canción que se cantaba permanentemente. Yo creo que este mundial donde tenés el daño grave es en que Estados Unidos te bloquea el ingreso si no pagas esos 5.000 dólares de seguro, que vos sabés que está el ICE ahí mirándote si tenés cara bonita o no. Entonces preferís que pase el gobierno de Trump para volver a Estados Unidos. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y si bien son en 3 países, en Canadá, Estados Unidos y México, donde se va a desarrollar el mundial, la mayor cantidad de partidos son en los estados de Estados Unidos, ¿no? En los diferentes estados. Y Argentina juega todos los partidos en Estados Unidos. Todos los partidos los juegan en Estados Unidos. Digo, los argentinos que quieran ir seguramente tendrán que erogar estos gastos que vos hacías referencia. Después te los devuelven, pero pagás un seguro. Sí, bueno, son 5.000. No es poca cosa. No es para todos. Y las entradas, algunas estaban en fortunas. Sí, y la verdad que los partidos para los argentinos, entretenidos, yo no digo que sean fáciles, pero los partidos entretenidos comienzan en octavos de final. Mirá, yo vi jugar a Argelia este fin de semana y ojo,
No es tan fácil. Y Francia también, con un equipo menor, terminó perdiendo el otro día. Sí. Pero se supone que puede ser un tránsito más aliviado el que tenga Argentina en su grupo. Por supuesto que los partidos se ganan cuando terminan los 90 minutos y el árbitro te determina ganador. Si no, Ojo, y ahora hay tantas reglas nuevas que si no se adaptan los jugadores que son muy mañosos, van a pagar caro. sí, Tenés los mañositos esos que no salen, que empiezan a los saluditos y salen después de los 20 segundos. Su compañero no entra. Claro. No, y además nosotros en Argentina, en el orden local, en el fútbol de cabotaje, sabemos de las sorpresas, porque hay una copa, la copa más federal, que es la Copa Argentina, Sí. donde juega Deportivo no sé cuánto, con un equipo de primera, y ya, mira, este es un partido sencillo, y termina siendo no solo una complicación, sino a veces una derrota, ¿no? Sí. Lo bueno que esta copa también es parecida a la Copa de Inglaterra, donde en la Copa de Inglesa se juega desde la 4ª división en adelante, con los de primer nivel. Y hace algunos años atrás hay un actor muy famoso hoy que siempre hace de malo en todas las series, que se ganó esa posición de actor malo siendo el defensor más violento que tuvo el fútbol inglés en la C. Tal es así que esa copa la ganaron gracias a las patadas de él. Pero Lesionó un montón de jugadores. El antifútbol triunfó. El antifútbol triunfó. En el país donde se creó el fútbol. Exactamente. Qué curioso. Bueno, Luis, es casi... Menos mal que tenemos una compañía más, porque Sí, por supuesto. Es la flor que te necesitamos en este jardín. Siempre está Alejandra, que trae una mirada diferente, porque la mirada femenina también en el fútbol es muy importante, porque se fija a veces en las cosas que nosotros no nos fijamos. Estoy intentando entrar disimuladamente, No, me mandaron ya re está. al Vamos a ver. frente. Vamos a ver. Yo por ahí trato de no ser pesimista, pero me sale la pesimista. Me termino acordando de Crespo tirado en el campo cuando nos quedamos en octavos de final y digo, no, muchachos. Ahora lo tenemos a Messi, le pongamos más onda. La Bruja Verón, el que yo me enfermaba de verlo. Entonces, lamentablemente hay mundiales de los que uno no se olvida y hablan del mundial, hablan de que ya vine y yo me quedo en esa situación de... Sonrío y finjo demencia para no acordarme de ciertas cosas, pero bueno, Scaloni demostró que sabe armar equipo, eso es importante. Eso ya nos Sigamos por ese camino. Nos da cierta tranquilidad. Ves que se fijan sobre todo el tema de memoria. Las mujeres Memoria. recuerdan los detalles. Y bueno, Alejandra además tiene una memoria prodigiosa. Luis, la semana pasada... el lunes de la semana pasada nos despertamos los sanjuaninos con un hecho sorpresivo. El gobernador anunciaba que iban a enviar a la Cámara de Diputados un proyecto por el cual deberían autorizarlo a la emisión de bonos para un mega plan de obra pública de hasta 600 millones. Esto se trató el día miércoles en la Cámara de Diputados, también con un hecho inusual. el jueves. El jueves, perdón. La sesión del jueves. Una sesión caliente. Es una sesión distinta, sorprendente, pero además con un hecho inusual que nosotros lo destacábamos acá. No recordamos en esta democracia contemporánea que un gobernador en ejercicio haya asistido a la Cámara de Diputados en sesión plenaria. Y a la bandeja. Claro, sí. Pues lo he visto, yo justo no estuve. Como un... Porque estaba medio un como, asistente ¿sabes? más, pero dando un respaldo muy significativo al proyecto que enviaba el Ejecutivo, digamos. Pero además de eso, como respuesta al accionar de un grupo de intendentes que en nombre de los intendentes del justicialismo y del propio PJ asistieron para pedirle a los diputados que rechazaran este proyecto. Bueno, algunos diputados departamentales del PJ votaron. Bueno, esto es lo otro. No proporcionales, te estoy hablando de Sí, departamentales. sí. Es lo otro que hay que hacer notar, que el gobierno provincial, que tiene un interbloque de solo 12 diputados, esos fueron los diputados obtenidos inicialmente, logró 23 votos. Le alcanzaba con 18. Sin embargo,
obtuvo suficientes votos como para mostrar un respaldo muy sólido y además como para casi consolidar una mayoría que se viene obteniendo en las últimas sesiones, con diputados que, si bien ingresaron en la boleta del PJ, hoy, por lo menos en el marco del trabajo legislativo, acompañan casi permanentemente al gobierno. ¿Vos decís que hubo algunas ovejitas que saltaron el cerco? No sé si saltaron el cerco, lo cierto es que buscan cierta gobernabilidad para el propio gobierno provincial y defienden intereses de sus propios departamentos, digamos, porque una cosa es ser un diputado proporcional y otra cosa es tener que ir todas las semanas a tu departamento a dar explicaciones. Sí. Mira, te hago una pregunta yo a vos ahora. La última vez que vine estabas con un diputado amigo tuyo que votó a favor. Contame, ¿le has preguntado a él por qué votó a favor? No recuerdo quién era. Cabello. Cabello, sí, claro, hablé con Cabello. Y Cabello hizo un atajo por el campito, como se dice, cruzó por la diagonal. ¿Qué hizo Cabello? Pidió explicaciones respecto a las obras. Dijo que esto era un beneficio para el propio sector que él representa, además de ser diputado, él es el secretario general de UOCRA, que es uno de los gremios que más actividad va a tener en los próximos tiempos, y dijo: yo apoyo porque serán las obras que nosotros inauguremos cuando volvamos a hacer gobierno. Digo, buscó ingeniosamente un camino que era más justificable su voto. Sin embargo, algunos otros acompañaron al gobierno, departamentos como Calingasta, Valle Fértil, Angaco, Chimbas y Uyum. Todos estos votos departamentales acompañaron al gobierno. El intendente Abarca, que pareciera ser el protagonista de esta obra que se dio ayer en San Juan, que se llama El Equilibrista. Uno de sus diputados se fue. El diputado Albagle no solo podría haberse abstenido, como suele ocurrir, sino que no prestó su voto ni a favor ni en contra. Uh-huh. Le terminó perjudicando al bloque opositor, digamos, porque el bloque oficialista ya tenía 23 votos seguros. Y con esto lo que hizo Abarca fue no quedar ni bien ni mal, sino defender la autonomía y los intereses de su departamento, porque él sabe que en el marco de este megaplan van a haber obras que van a ser destinadas al departamento de Albardón. Recordemos que hay un plan provincial de pavimentación, que hay una cuota aparte que le toca al departamento. Que les toca a todos, sí. Lo que me gustaría charlar contigo es lo siguiente: la modalidad esta de endeudarse a través de un bono, la opción es un bono. La opción es un bono, ¿cierto? Lo cierto es que con esto corta una lógica que siempre los gobernadores de las distintas provincias, en el caso de San Juan, tuvieron que mantener casi religiosamente, que es: tenés que llevarte bien con el gobierno nacional, tenés que ir todas las semanas a la Nación para reclamar en cada una de las oficinas que te habiliten partidas para que vos puedas tener obra pública. Mirá, tenés que acompañar con el voto al gobierno nacional. Mirá, la cuestión era que vos tenías que estar ahí casi con una actitud... Con la historia de Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Casi una actitud de sumisión con los gobiernos nacionales. Sí. Digo, no es el solo caso de Milei, podemos hablar hasta de Alfonsín para adelante. Sí. En este caso tiene una cierta autonomía, porque ya no necesita que el gobierno nacional, sí sería bienvenido, pero no necesita que exclusivamente reciba partidas nacionales. No va a necesitar que reciba partidas nacionales. A ver, vamos primero por el tema de eso de quedar bien con el gobierno nacional. La semana previa a la semana pasada, el gobernador estuvo en Buenos Aires pidiendo la autorización o negociando la autorización. Por eso, entre los que votaron a favor también está el diputado del bloque de La Libertad Avanza. Sí, claro. O sea que por eso es que estuvo tan holgado.
Ahora, lo que todavía no le terminaba de cerrar, por ejemplo, a Marisa López, la diputada, obviamente que tiene un poco de experiencia en esto, como haber estado cerca de 40 años por lo menos en la administración, en la parte de contabilidad, y después fue ministro de Hacienda, es que no le cerraba el tema de que no estuviera claro ni el origen de los fondos ni el destino de los fondos. Porque, como te dije recién, en principio sería un bono, pero también se puede pedir un empréstito a un banco, también se puede, o sea, cualquiera de las opciones que salga posible. Segundo, que otro tema que es fundamental hoy es hasta qué límite de tasa se va a aceptar si ya iniciaste algo. Por ejemplo, he visto 10 lotes de 20 hectáreas y tenemos un precálculo de tanto, ¿sí? O caminos. Bueno, tenemos ya un estudio de que tenemos que hacer, por ejemplo, la ruta 40, que sabemos que nos las vamos a quedar, igual que la ruta 20, que nos vamos a quedar a cargo de eso. El costo estimado para los mantenimientos. En este caso, ruta está incluida la 153. Bueno, la 153. Tenemos un costo estimado de tantos millones de dólares, por eso lo estamos incluyendo acá. También tenemos, ¿entendés lo que te digo? No, que hayan un entendible. estudio de prefactibilidad de un montón de cosas, porque 600 millones de dólares, se los traduzco a pesos para que les quede más o menos en la cifra. 900.000. Casi 1 billón de pesos. 900.000 millones, sí. O sea, una cifra que apenas cabe en la cabeza de la gente, es muy grande, y como dejarla libre. Bueno, fuera, no está libre. No sí. está libre, está destinada a obra de infraestructura. Lo que no está detallada la obra de infraestructura. Muy bien. No es para gastos corrientes. No, obviamente que no es para gastos corrientes, porque lamentablemente el tema de gastos corrientes, que es el próximo paso que va a dar el gobierno, achicarlo de alguna forma, porque ocupan el 95% del ingreso. No, 70 y pico. No, 95, entre sueldos. Entre sueldos. Estoy haciendo algo que no se debe hacer, que es llevarle la contra al... debatir sobre un porcentaje con el invitado. Pero no creo que... Ojo, te estoy hablando de coparticipación. Sin temor a equivocarme, la coparticipación ocupa entre el 70 y... no llega al 80% de la coparticipación. ¿Qué? ¿Salarios? Claro. Salarios, sí. Pero el Estado no es salario. No, bueno, pero no... Tenés un montón más. No, pero no entonces, cuando sumás te da 90 y te queda para obra de infraestructura menos del 10. Es mucho más lo que tiene. Es más, tenemos de más. Es más, esta es una discusión que se da de los 80, Luis. San Juan tiene más de un punto de coparticipación que es por encima de lo que le correspondería. A ver, San Juan siempre ha tenido en los últimos 20 años un superávit económico. ¿Sí? Y ha andado muy bien. Ahora eso también está sufriendo por la baja de coparticipación, que ahora tiene un pequeño ajuste del 8% para arriba, pero la coparticipación va camino a seguir achicándose. Sí, eso tenés que tenerlo claro, que pero, se viene una chica de coparticipación seguro. No es un detalle esencial, podemos después inclusive comprobar si estoy equivocado o no, es lo más probable que sí, como siempre pasa. Pero lo que quiero decir es que había una cierta minuciosidad por parte de los diputados opositores en conocer exactamente dónde se iban a destinar los fondos, cuando en realidad lo que se estaba solicitando es la autorización para endeudarse, y que además daba una precisión respecto a que no iban a ser gastos corrientes, sino obra de infraestructura. Obviamente los diputados y los sanjuaninos en general debemos saber a dónde va destinado cada uno de esos pesos. Lo cierto es que generaba cierta sorpresa
por parte de aquellos que escuchábamos estos comentarios, porque San Juan en los últimos 40, 30 años ya ha tenido en más de una oportunidad préstamos internacionales. Ha tenido préstamos internacionales, no nos olvidemos de los 100 millones de dólares del túnel. Del del acueducto, ¿no? Si recordamos, 200 millones pedidos por Escobar para los diques, que los termina finalizando el gobierno de Gioja. 50 millones a España para el Hospital Rawson, que nunca se pudo saber dónde se destinó ese fondo, y sin embargo lo tuvo que pagar, entre tantas otras cosas, el pequeño gobierno de Abelín, digamos, porque duró menos de lo que correspondía. Y luego 100 millones para el acueducto y 100 millones para el túnel. El túnel que ha quedado un socavón ahora, el préstamo del BID. Sí. Porque el préstamo para el acueducto era de Qatar. Digo, la provincia tiene antecedentes de haber recibido dineros de la banca internacional. Sí. Esto era un trámite que se debe hacer, pedir autorización al gobierno nacional, pedirle autorización a la Cámara de Diputados provincial, bueno, fíjate que para accionar un préstamo. Fíjate que ahí a cada uno de los préstamos le has imputado una obra. Sí. A cada uno de los préstamos históricos le has imputado una obra. A este último no. Claro, porque porque no está especificado. Porque no está determinado. Por eso, no habría habido oposición en la Cámara si hubiera habido un poco más de especificidad. Sí, yo además, porque convengamos que también hay una desconfianza acumulada de esto mismo que listaba Roberto. Tenés una desconfianza acumulada porque convengamos que estos no son premios que devolverlos, y quiere decir que nos van a entregar 1 billón de pesos para que lo invirtamos en obras que no sabemos qué obras van a hacer, que no sabemos, si bien como dice Roberto, está bien especificado que no es para gastos corrientes, pero para obras que no sabemos cuándo, cómo, dónde se van a hacer, y que en definitiva van a endeudar a la provincia en prácticamente 1 billón de pesos, que ¿cuándo los vamos a terminar pagar y en de qué devolver? plazo? Exactamente. Entonces yo creo que esa es la preocupación, la falta de especificidad en qué se va a ocupar, cuándo se va a ocupar, cómo se va a ocupar, porque, bueno, consigamos, si a mí me dan plata para gastármela en comida y yo después, bueno, justo no en este momento no necesito comida o no estoy en condiciones de hacer de comer, me la termino gastando en remis, por decir una soncera y llevarlo al ejemplo puntual, después esa plata la tengo que devolver igual. Entonces... Pero Ale, si bien no está en un detalle especificado minuciosamente, sí se ha dicho a dónde se va a gastar. Sí, entiendo lo que vos planteás, pero el tema es justamente... Se ha dicho que hay un plan de obras para el sistema de distribución de agua, para el tema hidráulico. ¿Ah? Ese es otro tema a tratar, que lo escuché a Sturzenegger. Impermeabilización de canales y demás. Se ha dicho que se van a construir 1000 viviendas. Se ha dicho que se van a entregar préstamos para viviendas para los sectores medios y altos que los reclamen. Se ha dicho que se va a pavimentar tanto el tramo de la Ruta 40, el tramo de donde está la obra que está destinada ahí para resolver ese... Sí, la rotonda esa de la rotonda muerte. de la Ruta 20. Digo, se ha dicho qué y dónde se va a utilizar el dinero. No está previsto, no dice, ya está iniciada la licitación a nombre de tal empresa. Los detalles técnicos. Pero debería haber por lo menos una estimación. Por ejemplo, la rotonda, y calculamos que va a costar $300.000. Es cierto que en casas vamos a poner 100 millones. Pero, en caminos vamos a poner 100 millones. ¿Entendés? Pero el ministro ha dicho... Digo, yo no me voy a convertir ahora en portavoz ni vocero del gobierno provincial, sino que estoy recordando declaraciones hechas por el propio ministro, que pareciera ser que yo me sentía frustrado. Parece ser que los diputados no escuchan los medios de comunicación, entonces argumentaban un desconocimiento que nosotros, por escuchar y por preguntar, teníamos alguna información. ¿Por qué? Porque
se ha dicho, estamos aprovechando que el riesgo país ha bajado porque eso significa una sobretasa menor a la que hubiéramos tenido dentro de hace 3 meses atrás. Estamos viviendo una etapa donde pareciera ser que es más favorable pedir ahora el dinero porque la sobretasa que se cobra por el riesgo país es menor. Se ha dicho que se va a emitir bonos por etapas de 100 millones. Por eso es de hasta 600 millones. ¿Viste cuando te dan internet te dicen hasta 500 megabytes, te dan 123, dice, no, mire, dice hasta 500. Bueno, a mí me parece que los diputados, Luis, tienen la tarea de hacer un seguimiento y lo tenemos que hacer todos nosotros. Decir, che, llegaron 100 millones. Bueno, ¿dónde van esos 100 millones? ¿Quién los va a recibir? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a devolver? ¿Con qué banco se está arreglando? ¿Con qué banco? Claro. ¿Quién es el banco intermediario? ¿Cuánto se paga de comisión? Es decir, todos los detalles es la tarea. Un dato, por ejemplo, que ahí me lo acabas de mencionar, que queda pendiente. ¿La comisión está dentro o está fuera de esos 600 millones? ¿Los gastos de emisión están afuera o adentro de esos 600 millones? Y eso es mucha plata, bueno, sí, claro. Está en el proyecto que se dio a conocer cuando se pidió la autorización. Ahí habla de bancos que van a ser de intermediarios, habla de comisiones, habla de una serie de cuestiones técnicas, que por ahí nosotros no tenemos la menor idea de qué se trata, pero que tenemos la obligación, nosotros, para contarle a los oyentes y los diputados, para contarle a los electores que los llevaron a ese lugar, miren, llegaron, ¿se acuerdan cuando le autorizamos al gobierno? Bueno, llegaron los primeros 100. Dicen que con estos 100 van a hacer tal y tal cosa. Pero mire, llegaron otros 100. ¿Cuántos llevan ya? 200. Bueno, ¿y dónde va esto? Digo, es la tarea posterior. Lo que no se puede negar es la posibilidad que tenga un gobierno, este o cualquier otro, de acceder a un crédito en mejores condiciones para obra pública, que es la que tanto se reclama. Sí, el gobierno reclama obra pública. Para poder hacerlo lo reclaman los de la UOCRA. Y los reclamamos nosotros. Y lo reclamamos los que estamos comiendo en unos baches tremendos en las calles. Claro, porque decimos, che... Y los que van en colectivo, ni te digo. Digo, che, mirá, el mantenimiento de las rutas es un desastre. Che, mirá, este gobierno ha inaugurado las casas que se terminaron de última gestión, pero no hay casas nuevas. Che, mirá, bueno, todo lo que venimos reclamando. Bueno, mira, el tema casas también es otro tema que se puede discutir y largo. He estado hablando yo con gente especializada en el tema casas y que hay otra forma que no necesariamente el gobierno tenga que hacer las casas, ni siquiera tenga que financiarlas, sino que hoy cualquier persona con un sueldo de 1 millón o una familia con un sueldo de 2 millones de pesos, jóvenes obviamente, podrían acceder a un crédito hipotecario tasa UVA con la inflación ya en plena caída, para construir su casa si el gobierno les entregara o les facilitara de alguna forma un lote ya urbanizado. Con el lote urbanizado y una escritura vos podés acceder a un crédito a muy largo plazo con una tasa muy baja, que es lo que te están dando el Banco Nación, y con eso vos le quitas el peso financiero al Estado provincial. Claro, sí. Bueno, es lo que se les reclama a las cámaras de la construcción. Nosotros tuvimos el viernes pasado un empresario exitoso aquí con nosotros, que es quien construyó el paseo de compras Las Lajas, sí, ahí en la calle Benavides. Y él complejo decía, habitacional Las Lajas también. Claro, más digo como continuidad del desarrollo inmobiliario que tiene ahí el complejo Las Lajas. Él nos contaba al aire, por eso nosotros lo repetimos, que está embarcado en un proyecto de desarrollo inmobiliario donde las casas, aquellos que tengan un sueldo medianamente sólido, digamos, podrán acceder con una entrega de hasta $20.000 y con un crédito a 20 años. No sé si es favorable, si es caro, si es barato, si conviene o no conviene. Lo cierto es que ya hay un empresario que está pensando en construir viviendas con financiación. Exacto, y esa financiación no hace falta que sea del gobierno, puede ser bancaria o del propio empresario. Sí, pasa que también, si vos te pones a pensar hoy por hoy, un empleado público raso no está en condiciones de...
pues no está cobrando 1 millón. Entonces no llegan al millón. Y si contás con que en una familia vos tenés que distribuir ese dinero, no te queda para pagar. Entonces el IPB termina cumpliendo esa cuota, cuando además la cuota hay que pagarla puntualmente. La cuota del IPB, si no la pagás, te crecen los intereses y pasado un tiempo hay gente que justamente hay casas que se han estado entregando que son de casas recuperadas porque no se pagaban las cuotas. Entonces también, ojo, si bien alguna eso, gente no paga la cuota por fiaca, no por... el motivo que sea, No el porque no motivo tenga que el sea, dinero. pero a lo que voy, ese dinero se recupera, y si no se recupera el dinero, se recuperará casa. Sí. Entonces, Pero qué lindo este debate entre nosotros aquí, corto debate, porque tendríamos que definir cuál es el rol del Estado. Si es construir una vivienda social para aquel que no tiene posibilidad de pagar una cuota. una mediana, cuota alta, porque convengamos que la cuota del IPB se paga. Que eso hay mucha gente que es como la casa del IPB. La casa del IPB se paga. Aquel que paga, que puede pagar lo que hoy paga de alquiler. Claro. 500, 600 mil pesos, más o menos el promedio, por no decir más. Y depende de la cantidad de alquiler. habitación y la ubicación. Claro, pero sí. arrancan entre 400 en adelante estos departamentos de un ambiente y demás. La Cámara de la Construcción estaba pensando en hacer desarrollos inmobiliarios bancarizados, es decir, cumplir el mismo rol que cumple el Estado a través de un banco, con una tasa subsidiada que le permitiera... Cedulizar, lo que se llama cedulizar el Exacto, barrio. bueno, exactamente. Hay opciones. Sí. Y el Estado, contrariamente a lo que piensa el gobierno nacional, puede estar presente en una solución social. Aquel empleado, aquella familia que no puede pagar 500 mil pesos de cuota, porque, como dice Alejandra, ni entre los dos no daba ni para un alquiler, no les alcanzaba para el alquiler, o estaban sufriendo. Y eso descomprime la demanda. Sí, hay ojo, gente que sí podés puede asistir hasta la tasa de interés como se está haciendo desde Punto Pyme. Claro. Viste que a las empresas acá, a través del Ministerio de la Producción, se las asiste, cumpliendo algunos requisitos, con una tasa del 9% anual. Bueno, también se podría hacer con casas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sobre todo que la tasa de interés ya debería estar mucho más baja, ya que los bancos apenas están pagando el 14 anual. Están pagando entre el 14 y 18. Bien podrían ir pensando en bajar la tasa. Bueno, esto también es un tema a charlar. También forma parte de una estrategia de las autoridades nacionales. Bajar la tasa significa liberar crédito. Que también liberaría pesos a la calle y podría generar inflación. Exactamente. Hoy esos pesos en la calle no creo yo, esto es muy particular, que generen inflación porque está tan comprimida la demanda en muchos sectores que darle un poco lo único que va a hacer es reactivar, pero no va a generar inflación. Aliviar. Va a aliviar, pero a ver, no va a generar un aumento en el precio de venta, sino simplemente una salida del stock que está guardado. Por ejemplo, automotores nacionales hay 130.000 guardados que van a tener que, de alguna forma, salir a promocionar. Por eso están con tasas a 30 meses sin interés. Hay un sector, mira, el sector gastronómico en San Juan. Enseguida lo íbamos a comentar, lo aprovechamos para comentarlo con vos. Analía Tello, que es la presidente de la Cámara, comentó que el sector gastronómico respecto al 24 tienen un atraso de consumo del 60%. El año pasado tenía una disminución del 30%, más lo que va este año otro 30% más. Si sumáramos, no hacemos la otra cuenta, ya tienen casi el 60%. Es decir, viste que, en cualquier charla de café se decía, no estamos tan mal. Dice, yo paso por los lugares gastronómicos y están todos llenos. Dice, aquí no la pasamos tan mal. El tema está que va a ser ahora una vez a la semana, decimos. Hoy, si no es un día específico del fin de semana, supongamos un fin de semana largo, entre jueves y domingo, un día, el resto, la gente prende las luces, acomoda la mesa, pero no va nadie. Y tenés un tema ahí, vos vas a cualquier negocio a comer, vos vas con familia,
¿cuánto te sale una sentada? Si sos vos, tu señora y 2 hijos. 100. 100.000 pesos. Y con 100 pagas la luz. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pagas la luz, pagas el agua. O sea, bueno, una noche no Igual- salgo, hacemos pizzas caseras, reunimos a la familia y salió la boleta de la luz. Igual convengamos que también hay otra cuestión en eso, porque no son los locales gastronómicos como la pizzería, porque hay muchas pizzerías que si se ponen a fijarse, hay pizzerías de muchos años en San Juan que han cerrado o se han fusionado y han cambiado de dueño. Lo que te encontrás lleno son los bares. ¿Y qué es lo que te encontrás en los bares? Personas que han vuelto a vivir con los padres, que han vuelto... Entonces tenés muchas personas de 20 y pico que tienen un sueldito más o menos, mínimo, pero que terminan aportando a una olla comunitaria en la que viven en una casa que están prácticamente hacinados. Entonces la realidad es que si yo no necesito mi sueldo para vivir, para mantener hijos, etcétera, y me puedo dar el gustito de ir 2, 3 veces en la semana al barcito a tomarme una cerveza, a comerme unas papitas y demás. Pero la realidad es que uno pasa por los locales que antes tenían, está bien, estamos en invierno y por ahí las partes abiertas no son tanto, pero pasa por los locales que antes estaban llenos y con fila de espera para sentarse a comer un lomo y están la mitad de las mesas ocupadas. Sí, sí, salvo casos muy puntuales que son por determinadas razones, por la moda o porque Sí. hizo una promoción. Nosotros acá hemos promocionado la Noche del Pancho, por ejemplo. La población que está destinada al consumo gastronómico cada vez menor, ¿eh? Sí, por eso, pero tenés que ver que con qué lo comparás. Tenés una salida, es un gasto importante y si por eso hay que ver cómo se compatibilizan los costos del sistema del sector gastronómico. Y si vos lo comparás con otros lugares del mundo, estamos carísimos. Sí, además. Estamos carísimos. Eh, Entonces, decís, bueno, me sacrifico un poco y no salgo. Gran sacrificio, si tenés una casa, si tenés un techo. Ojo, la gente que hoy tiene un techo, tiene agua caliente y tiene un auto en la puerta, es del 70%, es de la gente más privilegiada del planeta. sí, claro. Pero Si a eso le agregás una salidita, traes en ese 5 o 6% del planeta súper. sí, no, bueno, hoy tener agua caliente, como dijo alguna vez Darín, y bañarse 2 veces por día es un privilegio. Un privilegio. Estamos viviendo épocas donde cada vez es más pormenorizado el cálculo del gasto. Sí. Hoy el combustible también ya comienza a ser un insumo Muerde hueta, dicen algunos. que marca el presupuesto. Digo, no hace mucho tiempo nadie pensaba en cuánto tenía que echarle de combustible a un vehículo para hacer un viaje. Hoy se calcula y bastante. Hoy lo mirás, lo medís 2 o 3 veces. Sí. Los gastos de esto que vos decías, los gastos de un vehículo, entre el seguro, los gastos propios del mantenimiento, más el combustible mensual, es una cifra importante, ¿eh? Sí, o sea, el transporte ahora de una familia, yo calculo que si no es colectivo, lo haces en auto, igual te lleva entre un 10 y un 15% de los ingresos. Y el colectivo sale 1.300 pesos por persona. 1.300 Tampoco pesos. es regalado, no es la monedita No. de 50 centavos de cuando íbamos a la primaria. Bueno, ahora en la primaria es 1.300 cero. Claro. 1.300 pesos para un empleado de comercio que hace 4 viajes, más de 5.000 pesos diarios, que multiplicado por 25 es una cifra Importante. que se disminuye de ese sueldo que reciben, ¿eh? Pues Y si, che, si yo 1.300 recibo- es el básico. Pues, Si claro. vivís en campo afuera, te la debo. Claro. Sonda. Claro, o sos de Caucete y tenés que conseguir trabajo en un en el microcentro. Bueno, esto es un poco lo que está pasando. Lo que quería consultarte, ¿cómo es la modalidad para que la gente conozca cuando dice vamos a emitir bonos? ¿Qué es lo que es emitir bonos? Bueno, emitir bonos. Llegás a un acuerdo con un ente emisor, que es un banco. Aplicás todas las garantías que el banco te pide. Llegás al acuerdo con plazos, tasas y monto. Y el bono sale al mercado, se cotiza en bolsa o se cotiza por algún tipo de licitación. Ojo, y el bono, si vos largás un bono por 100 millones de dólares y tenés ofertas por 95 millones de dólares y se cierra el plazo,
ya el bono sale bajo la par al 95. ¿Qué significa eso, sale bajo la par al 95? Que vos los 100 millones de dólares vas a recibir 95 y ya pagaste de capital 100. Y a eso empezás a agregar los intereses. Ahora, si tenés una oferta que supera los 100, llega a 110 millones, el bono sale sobre la par. Y tu tasa de interés es mucho más baja. Porque vos vas a cobrar 110 millones de dólares, pero vas a emitir bonos por 100 millones y esos 100 millones van a pagar el interés nominal. O sea, esos 110 millones van a pagar el interés nominal sobre 100. O sea, es un... Para que la gente lo entienda, es como una letra donde el gobierno de la provincia garantiza al tenedor de esa letra bancaria que se la va a restituir en un determinado plazo, con un determinado interés. Exacto. Entonces yo, y ahí depende de qué clase Alejandra, de... yo, vos podemos ir al banco que en ese momento esté a cargo, Sí. y mire, quiero comprar bonos del Tesoro de San Juan, bonos de San Juan. de 100 millones, en vez de comprar 100 millones, igual compraremos 2.000. Y me dan 2.000 en Sí. letras bancarias del No, gobierno. te hacen una acreditación en internet. Bueno, Nada más. digo, para Sí. yo tengo una letra de la provincia de San Juan que me va a generar un determinado interés en un determinado plazo. De eso se trata. Bueno, el tipo de interés, que es otro tema que también no se habla ahí en el bono puede ser bono con cancelación de capital e interés anual, semestral, trimestral, o puede ser un bono bullet, que se llama, que podés estar pagando todos los años el interés y al vencimiento del plazo el capital total. O sea, tenés varias opciones. Sí, para es manejar. una modalidad que el gobierno nacional aplica permanentemente. En realidad, el gobierno nacional aplica las dos modalidades, sino que los bonos largos, los bonos a 10 años, esos son bullet todos. Son letras que tienen diferentes nombres. Uno cuando agarra una página de página Bueno, y un estas tema de- que de justo me los hiciste diarios acordar, financieros, viste que no entiende Sí. nada, porque dice Excel 2022, Cuapi no sé cuánto, y así Sí. no termina de entender nunca. Y tenés que ver cuáles son los que están indexados en pesos o los bonser, por ejemplo, los bonos ajustados por ser, o los que están en dólares, ¿no? Los dólar link. Después tenés un tema que se nos pasó. San Juan pide 600 millones, ya está aprobado, puede salir a pedir. Ahora, es parte de la onda nacional. Las provincias han salido todas a pedir. Y claro, porque el gobierno nacional se lava las manos, está a cargo del gobierno Y algo- nacional Poncio Pilato. Ya, el gobierno nacional en realidad le conviene que las provincias pidan, porque a vos te dan pesos, pero el gobierno se queda con los dólares. Sí, claro, por supuesto. A vos te dan pesos. Y, por ejemplo, tenés provincias como La Rioja que no puede salir ni a pedir figuritas. No, por eso. Lo único que puede hacer es pararse ahí en un lápiz y hablar, pedirle a José María, a los Sí. funcionarios de José María. Recordemos que ya está bajo ejecución una deuda internacional de La Rioja. Y a su vez está alargando, ya confirmó el gobernador, los chachos. Además. Que es como Joder. los viejos Crefi nuestros, cuando Sí, la eso provincia estaba estaba en... pensando. Es Sí. jodido ir a decir, dame 20 chachos. ¿Ah? Sí. Eso está bueno. che. Bueno, ahora te cuento, vamos a hablar de economía en serio, la causa de eso. Sí. La causa de eso es que el Estado está absolutamente ineficiente. En La Rioja La Rioja y otras provincias argentinas, sino que La Rioja es la más cercana, es el ejemplo de lo mal hecha que está la constitución de esa provincia. Vos no podés tener una provincia con 400.000 habitantes y 39 municipios. Y cada municipio con su consejo, con su intendente, con todas sus oficinas. 39. Y tenemos al lado derecho, al sur, ¿a quién tenemos? A Mendoza, con 2 millones de habitantes, casi 2 millones de habitantes, 19 departamentos. 18. Y un departamento como Malargüe es casi del tamaño de San Juan. ¿Y cómo está Mendoza? Siempre estuvo bien administrada. ¿Por qué? Porque no había forma que le fuera mal. Había que ser un inútil, muy inútil, como tuvieron un gobernador, realmente, hay que recordar que tuvieron un gobernador extremadamente inútil, que fue el que casi la manda a la quiebra. Sí. Pero Mendoza es imposible que quiebre si no hay un soberano inútil. No, bueno, tiene Porque otras cosas que no tiene La Rioja. No, pero primero lo que tiene es que constitucionalmente está ordenada. Bueno, es que Vos no podés tener- se va a hacer un clásico los lunes
este debate que suelo tener con Luis. El déficit de la provincia de La Rioja no está dada por la cantidad de municipios o de concejales que tenga. Ese discurso es casi antidemocrático. A ver, me vas a decir que es antidemocrático. Vamos a San Juan. Vos decime, ¿tiene sentido mantener municipios como Sonda, Absolutamente. Sonda, Sí. Uyún, Albardón, Albardón sí, Angaco, Sí, San corresponde. Martín, Sí, claro. 9 de julio? Sí, claro, por supuesto que tiene. ¿Por qué? Porque el vecino de esos departamentos tiene un vínculo con el Estado que corresponde que Puede lo tenga. tener el vínculo con el No, Estado, no, pero porque- lo puede tener a través de una delegación. No, porque eso es lo Por que ejemplo, suele Calingasta. suceder. No, es lo que suele suceder con algunas reparticiones que tienen alcance provincial, planeamiento, donde un tipo de angaco tiene que venir al centro cívico para que le autoricen a construir su vivienda, cuando podría existir la administración provincial descentralizada. El municipio cumple una tarea esencial. 4 concejales, 4 sueldos no hacen al superávit o el déficit de un departamento. Todo lo contrario. Eso es porque las administraciones son malas, no porque los intendentes o los concejales sean malos. La figura es como un arma. Es como un arma. Puede servir para salvar la vida o para matar o para quitar la vida de una persona. En un país donde la democracia era casi una excepción, tener un consejo deliberante, tener representantes de la comunidad que se hacen cargo de la cosa Y pública, lo vas a tener. no lo vas a tener, en lo vas a tener Albardón, lejos. por No, no. ejemplo, pero Y- con un solo municipio. No, yo te voy a Bueno, dar a ver, otro, pero te voy mirá. a dar otro ejemplo. Córdoba, que ha hecho del derecho municipal casi una bandera, tiene muchos más municipios que La Rioja. Sí, Muchísimos más. muchísimos más. Y no, eso Pero no les no tienen impide costo, crecer. pero Lo que tienen les otro impide costo. crecer es la mala administración y la mala forma del seguimiento de las tareas de los funcionarios. ¿Cuántos municipios de Córdoba tienen sus salarios ad honorem? Bueno, bueno, pero si yo- es Entonces, lo si que vos te los estoy tenés diciendo. ad honorem y los eliminás como gasto, después Mirá, contame. La provincia de La Rioja tiene 2 dificultades. Una, la falta de recursos o la falta de explotación de los recursos naturales. Un territorio inhóspito en muchos de los casos. ¿No? Y tiene la pésima suerte de haber sido muy mal administrada en los últimos 40 años. Y eso que tuvieron a Carlos Saúl primero. Claro, sí, que les mandó recursos que como fomentó loco. justamente lo que hoy vos le estás criticando. Fomentó que gran parte de la población viviera de una arriba. suerte de subsidio al desempleo con un trabajo ineficiente dependiente del Estado provincial. Pero esto no tiene nada que ver con los consejos deliberantes. Los consejos deliberantes son Vos achicá la los instancia compromisos primaria políticos, de la vos sociedad. achicá compromisos políticos No, en ese- designaciones y ese- vas Bueno, a pero ver pará, cómo pará, vas a pará. achicar Vamos a un gastos. ejemplo concreto. Ese es un Yo te discurso planteo. mileísta que está a contrapelo de la realidad del mundo. Planteaban juntar Angaco con Albardón, ¿era? Angaco con San Martín. Con San Martín, Sí. bueno. Vos juntás Angaco con San Martín. Sí, que están ahí, uno al lado del otro, están Sí, cerquita, pero lo hacen en además 10 de que minutos. tienen distintas idiosincrasias, además de que tienen distintas necesidades, vos los juntás. Pero de todas maneras, disolvés un consejo deliberante, bien, te saca gente de encima, por decirlo de alguna manera, pero tenés que hacer una delegación donde puede ir el vecino. Y el vecino va a necesitar ir, entonces en realidad no estás achicando nada, estás creando un gasto en infraestructura. Ah, en- no estás creando un gasto en infraestructura porque podés usar el mismo edificio que tenés ya. Bueno, de O sea, todas maneras, ese edificio sigue generando gastos. Tenés un edificio Pero tenés- enorme pero que Sí, dale. anteriormente ese edificio lo ocupaban, por ejemplo, 200 personas, la van a ocupar 20, vas a seguir teniendo el mismo gasto en agua, en luz, etcétera. No, porque vas Y a no vas reducir a tener utilización. los requerimientos, no vas a tener las cosas que necesita un En serio, vecino. vos sos mucho más inteligente que el dirigente de la comparsa liberal que anda promocionando. Te lo Mirá, digo es más, porque yo, es recogido, es más, yo te son- digo que él hasta se ha quedado corto. No, vos sos Yo mucho hay más- reparticiones del Estado provincial Bueno, eso que es otra también cosa. no tienen sentido, No. que están en la Constitución. Lo están hablando ¿Qué es lo que desde quiere no sacar de la conocer. Constitución el Ministerio Público? ¿Tiene que sacarlo? No, Tribunal de Cuentas. Pero esto es una locura lo que está planteando. Es decir, Si la provincia funcionaba muy bien sin tribunal muy de mal cuentas. funcionaba, No, muy mal funcionaba. bien. Y funciona muy mal Mirá, y hoy porque tenemos los 40 miembros años. del Tribunal de Cuentas han sido designados en Políticamente. función de una cuestión partidaria. Pará. Pero el Tribunal Lleva de Cuentas 40 años la hace, Constitución. esencial a la transparencia de los gastos. Me extraña, Luis, No, que diga mirá, esas llevamos cosas. 40 años con esta Constitución que No, se aprobó en esta Constitución no lleva 40 años. Sí. Lleva bastante menos. A ver, mi amigo el gallego Fernández, difunto hace unos años atrás, fue el constituyente que la escribió.
No, él no fue el que levantaba la mano. No, estaba entre los que estaba ahí. ¿Quién levantaba la mano ahí y quién no? Bueno, el gallego, pero estaba entre los primeros ahí. No, sí, porque era Fernández, estaba ahí adelante. Y el Rulo y varios más, ¿no? Bueno, decime, la Constitución lleva 40 años, porque es del 84. 86. 86. Llevamos 40 años. Ahí está, justo, 40 años. Sí, justo hoy estaba hablando con algunos de los muchachos de esa época. Y todavía no se termina de compatibilizar dentro de la administración pública Tribunal de Cuentas con Contaduría de la provincia. Todavía tienen chispazo. Sí, claro, está bien que sea así. No, vos tenés que tener... A ver, a una administración vos no podés tener a una tesorería, te lo digo por experiencia, cumpliendo funciones por un lado y por otro de estarle informando a los dos lo mismo al mismo tiempo. ¿Por qué no? Pues no podés, por eso tenés que sobredimensionar el Estado con más gente. No, tenés que tener delegados fiscales que controlen el Con gasto. el delegado fiscal y el control a posteriori del propio sistema, no te hace falta Tribunal de Cuentas. No, sí, no, porque no el Tribunal de Cuentas... Y vos decime qué costo tiene el Tribunal de Cuentas y decime cuántas cuentas ha rechazado y cuánto dinero ha recuperado el gobierno. Bastante. ¿Para cuánto ha recuperado el gobierno? Bueno, pero nada. Estamos hablando, te vuelvo a insistir. Ha rechazado dos cuentas que se han arreglado y después... Esa picardía de hablar de lo fáctico en reemplazo de lo institucional termina en una confusión que nadie entiende nada. Una cosa es cómo funciona o cómo lo hacen funcionar algunas personas o cuál es la tarea que cumplen algunos funcionarios y otra cosa es el Tribunal de Cuentas. El Instituto Constitucional del Tribunal de Cuentas es un avance reconocido por constitucionalistas internacionales. Decir que San Juan no debe tener Tribunal de Cuentas es predemocrático. Pero es sí, por olvidar. Bueno, y por otro lado ya... A ver, vos me decís que es predemocrático, por ahí no sé, pero no tiene mucho sentido si no genera un resultado de recuperar fondos de la provincia. Y no recupera. No, a ver. Y si lo comparás costo-beneficio, te da negativo. No, pero es que no todo funciona como un comercio, no todo funciona con una planilla Excel, Luis. Bueno, el planilla Excel ya es una cuestión de una antigüedad hablar de eso, porque hoy ya te lo genera una IA, pero... el tema de ver cuánto te cuesta mantener esa administración pública y qué resultado te da, por ahí tenés que verificar si no estás gastando plata además, porque esa plata sale, ¿sabes de dónde? Sí, ¿de dónde? De los contribuyentes. No, de todo, no, ese es el discurso, eso viven con la nuestra, eso viven con la mía, ese es un discurso liberal. Sale del IVA que vos pagás en cada cosa. Sí, bueno, pues... O de ganancias que ahora el gobierno tiene la orden de aumentar la base imponible. Sí, impuesto a la ganancia que se lo disminuyen a los grandes contribuyentes. Y que tenés que ahora aumentarle la base. Porque el Fondo Monetario ha dado la orden de aumentar la base porque se está gastando mucho. A ver, la mirada economicista de la Constitución es casi una falta de respeto a la ley máxima. Como la Constitución nos establece por... una vieja y desactualizada planilla Excel. Tiene que ver con derechos, con garantías, con la función del Estado, tiene que ver con los controles que se le dan la propia Constitución para que los ciudadanos conozcan cuál es el uso de la finanza. Es decir, la Constitución anterior de todo esto era un espanto. Era un espanto, pero no tenía derechos y garantías. No, tenía bastante menos que esta, por favor. Pero ¿para qué más derechos? Ahora reivindicar una Constitución del 27, Luis. Vos que estás hablando de la inteligencia artificial y querés irte a la Constitución del 27. A ver, ¿qué tenía de malo la Constitución del 27? Pero la gran parte de la redacción tenía de malo. ¿Qué no te gustaba? Pero te vuelvo a decir, una Constitución desactualizada. La Constitución del 86 es pionera en un articulado moderno, progresista, un articulado que tiene que ver con una ampliación de derechos, pero por favor, en serio te lo digo, no pensaba tener esta discusión. Discutir y cuestionar la Constitución del 86, te vuelvo a decir. A mí nunca me gustó, te aviso. Bueno, la vi tampoco. Sí, claro, defender la escuela austriaca tiene que ver con no querer la Constitución del 86. Ojo, esto es antes de que yo hiciera... A ver, del 86 yo era un chico. No tan chico. Sí, chico. No era tan chico. Y cuando vi lo que era el mamotreto, perdón por el tamaño que tenía y la cantidad de normativas y exceso de normativas, una Constitución tiene que dar líneas generales, no tiene que ser específica en todo. Y esta Constitución sí se pasó. Es una Constitución que, vuelvo a decirte,
en el mundo del derecho es motivo de orgullo de los sanjuaninos. No me convence. Bueno, no, si yo no te quiero convencer, todo lo contrario. A mí me sorprende. Mira, la verdad, es como si hoy discutiéramos la Biblia. No, de la Biblia no voy a discutir. Bueno, aunque la haya leído y tenga otra forma de lectura que los religiosos, pero bueno. Se nos van 3 programas más con Sí. este debate. Nosotros, qué lindo, me encanta, porque podríamos seguir, pero bueno, aquí me hace señas ganas que tenemos un montón de noticias que comentar. Y Además tenemos de- invitados Y esperando. tenemos Bueno, invitados, tenemos así invitados, que está bien. Mirá, con Luis vamos cerramos. a continuar este debate, pero el próximo Sí. lunes acá, Mirá, Lo quiero a cerramos. primera hora. Último momento, ya sabemos la inflación de Buenos Aires. Sí, 2,1. Significa que de 2,5 a 2,1 sigue bajando. sí. Sigue ajustándose. En realidad es un ajuste. Y la nacional obviamente tiene que seguir Yo ajustándose. sigo pensando que en la medida que no se actualicen los datos por el cual se constituye el IPC, todo número, sea menor o mayor, es falso. A ver, puede ser o no. Lo que vos tenés que hacer es la comparación hacia atrás. Y siempre es comparación de porcentajes, no de unidades totales. Entonces sigue siendo válido. En la medida que sigamos pensando que es importante para el IPC algunos rubros que ya están desactualizados, como la Constitución del 27, ¿Y la del 86? no, los números no van a dar un número real. Pero bueno, lo importante es que no suba. Que no suba y que sirva, ojo, la inflación no solo sirve para vivir, sino que sirve para la determinación de tantas cuotas y tantos efectos en tu bolsillo. Hubo una época que se manipulaba para pagar menos intereses de los créditos. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso de los tiempos de Néstor? No, no puedes decir eso. Bueno, sí, como que no. Todavía dice Moreno que, Dice lo andan Moreno persiguiendo, que él hay una nunca- persecución contra él. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. En Chango Más siguen los precios hoy del 2025. Más de 200 productos de primera necesidad y mucho más a precio del año pasado. Yerba Manda, 1.379 pesos. Galletitas Oreo, 3.689 pesos. Pasta seca Check, 899 pesos. Y tomate perita Inca, 939 pesos. Y además, hoy lunes, 20% de reintegro pagando con Modo, que también podés aprovechar en Más Farma y Más Autocenter. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Hoy celebramos juntos lo que el tiempo construyó. 30 años de historias que la vida nos regaló. Imágenes que guardan lo que juntos vimos pasar. Momentos compartidos que nos vuelven a emocionar. 30 años alentando con el corazón. Como en cada mundial, viviendo la misma pasión. Con la celeste y blanca latiendo en cada lugar. Un pueblo que se abraza y no deja de cantar. Telesur, somos todos. Telesur, somos todos.
¡Vamos, Argentina! Grita fuerte el corazón. Celebrando 30 años con vos. Telesol, en cada mundial, una pasión. En el aire 1020. Nos escuchás en FM 96.3. Nos ves por TDA Canal 36.2. Nos encontrás en Avenida España 1409 Sur, esquina Agustín Gómez, Capital. Somos 1020, la que se ve y se siente. Volvemos en esto que es Actualidad al Paro, a las 13:37 del 8 de junio, la temperatura 12,6. En este día espectacular de mediodía del lunes, inicio de semana, con un debate acalorado, terminamos de finalizar o postergar, digamos, con Luis Abeta, nuestro amigo columnista de economía, sobre derecho constitucional y sobre economía, nada más y nada menos. Pero pasamos a un tema mucho más agradable que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la danza, porque el Instituto Palais va a participar en un festival en la provincia de Córdoba, en Carlos Paz, y nos visita a Yelén Ruiz y Sebastián Astudillo, perteneciente, profesora de este instituto, que va a participar y está solicitando, está necesitando la ayuda de los sanjuaninos para que esta representación que nos va, este grupo, esta delegación que nos va a representar en Córdoba, lo pueda hacer con cierto éxito. Buen día, Yelén, ¿cómo estás? Buen día, bueno, muchísimas gracias por este espacio, por dejarme comunicar que estamos recaudando dinero para esta competencia tan importante para nosotras. Contanos de qué se trata. Se trata, bueno, llevamos diferentes ritmos, español, clásico contemporáneo, urbano, latino. Es una competencia de muy gran magnitud que se realiza todos los años y de ahí las niñas, si ganan, pueden pasar a un regional, después pueden pasar a un mundial, así que estamos muy felices de... Es muy importante, sí, participan todas las provincias. Sí, participan todas las provincias, es nacional, así que... Ajá. Y ustedes están, el gobierno de la provincia, cultura, ¿alguien les está colaborando con ustedes? Por ahora no. ¿O lo hacen de forma... Sí, lo estamos haciendo... particular. De forma particular, estamos haciendo muchas rifas, vendiendo comida, hacemos sorteos, ferias americanas, así que bueno, este alias que íbamos a poner era para que la gente pudiera... Sos una chica muy joven, sos profesora de danza, sí. Danza española. Española, sí. Ajá. Soy la directora del instituto y doy danza española. ¿Te decidiste por la danza española por alguna influencia familiar o te gustó siempre? Sí, mi abuela fue la que me inculcó que tenía que empezar español y empecé y me encantó y hoy es mi pasión, así que le doy gracias por eso. ¿Y además participás del grupo de baile? Sí. No, solamente dirigís. A veces participo, pero en esta competencia no me presento. Sebastián, ¿qué hace? ¿Enseña zapateo o algo? Por ahora no. No, él está coordinando. Claro, sí. Él nos ayuda ahora con los videos. Bueno, entonces, ¿es danza moderna, española, folclore? Latino, urbano. Ahí puede participar. Sí, en cualquier momento. En cualquier momento vuelve Alejandro a las pistas.
Nos encantaría. Ayelen, esto que nos decís que hay chicas que participan, ¿de qué edad, entre qué edades y demás? Bien, participan desde los 6 añitos hasta los 17 años. Ay, qué lindo, y es una experiencia hermosa esta de poder viajar. Hermosa, hermosa, y por eso queríamos que participara la mayor cantidad posible de niñas, porque bueno, hemos viajado anteriormente, pero nos costaba que pudieran ir todas, así que esa... ¿Cuánta gente va a participar? Y son 60 alumnas. 60 alumnos que van. ¿Nos querés dar el alias? Después lo volvemos a repetir, pero ¿nos querés dar el alias para que puedan colaborar? Palea Córdoba en Cuenta Santander. Bien, Ajá, Palea Córdoba. Palea Córdoba, todos juntos. Todos los oyentes que tengan deseo de colaborar y que entiendan que esto es muy importante y que tiene que ver con la posibilidad de que jóvenes sanjuaninos participen de una competencia que es muy importante, pueden hacerlo a Palea Córdoba del Banco Santander. Ahí seguramente podrán a disposición el dinero que puedan, colaborar con... Sí, lo que puedan, porque realmente una competencia nacional para las niñas que hacen danza es precioso, es una experiencia encantadora, y poder ir también y conocer gentes de otros lados, con su distinta idiosincrasia, con sus distintas maneras de aprender, pero realmente genera un gasto el tema del traslado, de la estadía, de la alimentación, porque además se tienen que alimentar bien. Cuando sos bailarín no te podés alimentar con cualquier cosa, te tenés que alimentar sano para poder tener energías para poder bailar. Entonces, me imagino el esfuerzo que les está llevando a ustedes poder reunir este dinero. Sí, y los vestuarios, las inscripciones para cada coreografía. Claro, eso, que por ahí la gente que no conoce el mundo de la danza no sabe el tema de que tenés una inscripción general a la competencia, después una inscripción por grupo de baile, por coreografía y demás, más los vestuarios que llevan su labor. Sí. ¿Y por cuántos días es el torneo? Es sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. 5 y 6 de septiembre. Justamente porque además tienen que prever una noche de hospedaje. Totalmente. Las comidas correspondientes y demás. Porque recién en los bloques anteriores estábamos hablando de economía, hoy día lunes. Decíamos ya, el combustible es un insumo que influye en el presupuesto diario. Me imagino un viaje, porque esto se debe contratar un colectivo, una movilidad, una noche de hospedaje, de un grupo importante, más todas las comidas. Es una cifra que a veces no está al alcance de la voluntad de cada uno de los participantes. Se necesita un presupuesto un poco mayor. Así que todos nuestros oyentes, que sé que son muchos, pueden colaborar en Palea Córdoba. Y el gobierno provincial seguramente, si se tramita junto a ellos alguna ayuda, podrán aliviar un poco este presupuesto que es realmente oneroso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ayelen Ruiz y Sebastián Astudillo del Instituto Palé, que participan. ¿Qué día? No me olvidé el día. ¿Cuándo es? Es el 5 y 6 de septiembre. 5 y 6 de septiembre. Estamos a tiempo todavía, ¿eh? Sí, tenemos tiempo. No nos dejemos estar. Darío ya está sacando la billetera. No, todavía no, Darío. Enseguida. El celular. Podés hacerlo con el celular. No hace falta. Ya está contando plata. Se ve que le ha ido bien este fin de semana. Ayelen Ruiz, Sebastián Astudillo, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ya cuando vuelvan nos contarán cómo les fue. Sí, por supuesto. Venimos y les contamos. Con la corona de laureles y los trofeos. Claro, ojalá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.
electrónica en cada departamento. Más capacitación y oportunidades para el mundo del trabajo. San Juan Gobierno. Volvemos aquí en esto que es Actualidad al Palo, las 13:46. Estamos llegando al final de este que ha sido un programa en términos de debate bastante entretenido. Sí. Cada vez que hablamos de economía con Luis tenemos miradas absolutas y totalmente distintas, lo que lo convierte en el interlocutor más válido para hablar sobre estos temas. Quiero contarte, Alejandra, que San Juan encabeza un triste ranking, un ranking que no nos debe enorgullecer, pero que muestra la situación económica esta que hablábamos recién. San Juan encabeza un ranking nacional de personas con más alto índice de morosidad en el pago de los créditos. Es la provincia que tiene más comprometido el salario de aquellos que solicitaron un crédito, de aquellos que utilizaron tarjetas de crédito y que por la situación están realmente muy comprometidos. Lo sigue La Rioja y luego Catamarca. Muestra que en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, solamente el 16% de los deudores registra atrasos superiores a los 90 días. Sin embargo, en San Juan tiene una tasa de mora del 36%. De cada 100 pesos que se debe, de cada 100 personas que deben, 36 no pueden pagar los créditos que obtuvieron. Esto tiene que ver con esta suerte de recesión que ha habido. En San Juan muchas personas perdieron su trabajo también. El recorte impulsado por el gobierno nacional también afectó a la provincia. La falta de recursos nacionales hace que San Juan, a pesar que todos los análisis indican que en los próximos años, en los próximos tiempos, San Juan se va a ver fortalecida por una actividad económica impulsada desde la minería y con el crecimiento de demanda de productos agrícola-vitícola, nos puede ir mucho mejor. Hoy la situación es muy compleja. Sí, esa es la realidad. Mirando a futuro se puede ver fantástico, pero si hoy no tenés con qué llenar la panza, estamos en problema. Y esto que hablábamos más temprano de que un empleado estatal, un empleado público hoy por hoy no llega al $1.000.000, no pasa solamente con los empleados estatales, pero la realidad es que en San Juan se mueve muchísimo, el consumo interno se mueve muchísimo por los empleados estatales. Sí, y claro, se ha estancado bastante. Uno lo ve en lo que son el transporte de los Uber, los Didi, los remises. Uno charla con un chofer y te lo cuentan, la gente consume muchísimo menos el transporte. No hace mucho hubo un informe de el nivel de salarios que tenía la economía sanjuanina. Recordemos que el Gran San Juan tenía porcentajes muy altos de salarios por debajo del $1.000.000, por debajo de la línea de pobreza. Tanto que Chimbas lo encabezaba con casi el 86% de personas que ganan por debajo del índice de pobreza. Es decir, se da un fenómeno en la Argentina no conocido como es aquel que es empleado, registrado y pobre. Sí, sí, pasa que en Chimbas también se da otra particularidad, que hay muchos empleados contratados. Entonces, si bien el empleado contratado como contratado cobra más que en otros lugares, sigue siendo contratado y por ende cobra mucho menos y tiene menos beneficios que el empleado de planta. Entonces, ahí hay como muchas particularidades que cuando uno quiere acordar, yo pensaba en el mundial anterior, a esta altura del año, ¿cuánto empleado estatal
sin estigmatizar y sin caer en estereotipos, pero ¿cuánto empleado estatal a esta altura del año estaba dándose el gusto de comprarse un televisorcito? ¿Cuántos apenas cobraban o designando el aguinaldo para pintar la casa, para comprarse un televisor, para cuestiones así que eran lujos? Hoy por hoy están esperando el aguinaldo para pagar deudas, para pagar la tarjeta con la que compraron alimentos, y la realidad es que en muchos casos estos créditos que decís vos no se usan para un viaje al Caribe, no se usan para una operación estética, usan para llegar a fin de mes. Es para sumar el alimento para la casa. Claro, entonces se termina volviendo un ciclo bastante complejo, porque cuando uno compra con tarjeta, cuando uno saca crédito, siempre hay un interés, por mínimo que sea, pero hay un interés. Entonces, si yo tengo 10, con esos 10 no me alcanzan, pido 10 y después de esos 10 que pedí tengo que devolver 12 y no voy a tener los 12 para devolver. Entonces se está dando un endeudamiento importante justamente en esto. Como te decía, no es un viaje al Caribe, no es, qué sé yo, me construyo una habitación extra en el fondo de mi casa. No, y compro las verduras de la semana. Es tremendo lo que pasa. En muchos casos, porque estamos, como decís vos, mucha gente por debajo de lo que se considera la línea de pobreza. Así es. Te cuento además que San Juan ya tiene 20 centros de asistencia pública de salud. En este plan, en este modelo de la asistencia de pacientes a los grandes hospitales. En este modelo de descentralización ya hay 20 CAPS nuevos que atienden alrededor de 90.000 sanjuaninos, en los distintos departamentos, en el Gran San Juan, y esto lo podemos unir con un reclamo que hicimos nosotros o con un dato que dimos que genera cierta preocupación. La provincia de San Juan tiene una ley por la cual le permite a los grandes hospitales y a los CAPS la recuperación de costos, es decir, aquel que tiene cobertura médica y se atiende en los centros públicos de salud, el centro de salud puede reclamarle a las prepagas, obras sociales, el costo de la atención. Esto ha generado una deuda de casi 20.000 millones, que curiosamente no conocemos los métodos por el cual el gobierno podría recuperar ese dinero, ya que no es del paciente, es de las obras sociales, que se supone que manejan fondos para atender estas demandas, estos reclamos. Digo, ¿cuántos CAPS más se podrían modernizar, se podrían construir, se podrían mejorar? Se podría asegurar que tengan los elementos y la medicación podrían tener necesaria. Los insumos necesarios, sí. Los directores del Hospital Rawson o del Marcial Quiroga pudieran arbitrar los mecanismos necesarios para recuperar y obtener estos 20.000 millones. Esto muestra que son muy necesarios estos centros de asistencia primaria, pero también es cierto que esos centros de asistencia son efectivos si tienen los insumos y tienen los materiales necesarios, si tienen la medicación necesaria. Porque que vaya Alejandra y tenga un dolor de cabeza y yo no tenga ni una aspirina, de nada sirve que me venga a ver, ¿no es cierto? O que vaya yo con un hijo que tiene una carie en el diente y no están los elementos, los tornos, las cuestiones mínimas para que un odontólogo lo pueda atender antes de tener que llegar a medicación. Entonces esas son las cosas que por ahí también hay que revisar, porque hoy por hoy los CAPS que entregan turnos no son para atención de emergencia, los CAPS son para atención con turno. Sí, claro. Entonces entregan un turno, a mí me dan un turno para que vaya ya sea ginecólogo, ya sea a dentista, ya sea oculista, y después los médicos mismos no tienen los elementos para hacer esa atención primaria de salud y se terminan saturando los hospitales, porque uno termina yendo al hospital, como decís vos, por un paracetamol, por una atención de 5 minutos de un especialista de salud. Esto tiene que ser una política de cercanía en un tema tan esencial, tan preocupante como la salud, que además sea eficiente. Hay 20 construidos, modernizados, se le ha dotado de
de toda la tecnología necesaria, hay 15 más en construcción. Nosotros le decimos al ministro, llámelo. No se olvide de los que ya están. Hable con el director del Marcial Quiroga, hable con el director de Rawson, dígale, 20.000 millones están debiendo la obra social, a ver si se ponen un poquito las pilas y recuperamos un poco más porque la necesitamos, justamente. Que no escuche a Beta porque va a querer cerrar todo lo que esté en los departamentos que genere gasto. Pero qué bueno es saber que uno tiene un centro de asistencia pública de salud cercano y que no tiene que hacer el viaje a cualquiera de los dos hospitales. Sí, más cuando uno tiene niños y los niños chicos enfermos. Yo, con este brote que hay de influenza, yo pienso en las mamás que por ahí tienen los niños enfermos, decís, tiene que ir una persona que va con un turno programado que no está enferma a pararse al lado de alguien que está enfermo y las mamás tratando de contener a sus hijos mientras esperan por un turno eterno con un médico que también el médico, convengamos que no puede dar la mejor atención si tiene que atender durante horas y horas a 50 pacientes. O sea, el médico trata de dar la mejor atención, pero llega un momento que ese médico tampoco está en condiciones, después de atender a 50 pacientes, de dar la mejor atención posible para cada una de las personas que recibe. Bueno, esperemos. Estos son pasos que felicitamos y auguramos que tengan éxito, pero faltan algunos otros que hay que dar y esperemos que así sea. Nosotros hemos llegado al final, Alejandra, del día de hoy, de esto que es Actualidad al Palo. Mañana, seguramente, como siempre, como todos los días, si nos acompañan nuestros oyentes, a las 12:30 estaremos aquí en esto que es Actualidad al Palo. Gracias, hasta mañana. En el aire 1020. Nos escuchás en FM 96.3. Nos ves por TDA Canal 36.2. Nos encontrás en Avenida España 1409 Sur, esquina Agustín Gómez, Capital. Somos 1020, la que se ve y se siente. En 1020 le ponemos sonido al otoño.